de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, aquí en la carta de los Romanos, ¿cierto?, habla a los cristianos, ¿cierto?, de allá de Roma. Sin duda, los cristianos romanos, los primeros cristianos la mayoría de ellos eran judíos. Todavía estaba establecido en ellos esa justicia humana, esa justicia de hombre, para que pueda entender la ley. Siendo cristianos, ellos traían en su corazón arraigada, establecida la ley, en el cual les costaba a ellos enfocarse realmente en la justicia de Dios, que es Jesucristo. Esta justicia conforme a ciencia, mis hermanos. Cuando la palabra dice conforme a ciencia, conforme a la palabra del Señor, conforme al Evangelio, conforme a la justicia de Dios, que es Jesucristo el Señor. Como les decía y leíamos, el apóstol Pablo era una de las preocupaciones que él tenía. Por eso dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Claro, la preocupación también del apóstol Pablo, obviamente de sus hermanos israelitas, porque entendemos que el apóstol Pablo también era judío. Había sido un fariseo, en aquel tiempo un religioso llamado Saulo, pero cuando Cristo sale en su encuentro, camino a Damasco, se le revela el Evangelio, la justicia de Dios, como dice en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, que el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, por eso que el apóstol Pablo aquí él señala, ¿cierto?, también en esta carta de Israel, de su pueblo. Él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y aquí está, mire, la respuesta, en el verso 4: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces siempre, hermanos, la Biblia a nosotros nos trata de mostrar estas dos justicias, la justicia de hombre y la justicia de Dios. La justicia de Dios sin duda es Jesucristo el Señor. Ahí lo vemos también en el libro de Romanos capítulo 3, por ejemplo, el verso 21. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel que cree en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí está este verso maravilloso que trae un desahogo, ¿cierto?, a nuestra alma, a nuestro espíritu, un aliento de vida. Dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces siempre en la Biblia nosotros vamos a encontrar, hermanos, que el Señor nos quiere mostrar las dos justicias, la justicia de hombre y la justicia de Dios. Como le decía el apóstol Pablo, aquí como leíamos en Romanos capítulo 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que tienen celo, mire, celo de Dios. Eran sin duda los judíos, ¿cierto? Los fariseos, hombres celosos de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. Por ejemplo, para que nosotros podamos descubrir la justicia de Dios, el Señor le dijo a sus discípulos: escudriñad la Escritura, porque en ella hallaréis vida y vida eterna. Acá también en el libro de Isaías, mire, Isaías, los que están con su Biblia, me van siguiendo, le invito al libro de Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34 dice: inquirid en el libro, Isaías 34, el verso 16. Isaías 34, el verso 16. Dice así: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sabe usted que la Biblia es un libro inspirado por Dios? Muchos dicen: no, es que ese libro lo escribió el hombre. No, la Biblia la escribió el Señor mismo, inspirada por el Espíritu Santo. Tomó a instrumentos, tomó a hombres, ¿cierto? Tomó el cuerpo, tomó la vida de hombres para escribir este libro maravilloso que es inspirado por Dios y conforme a ciencia. Aleluya, gloria al Señor. Porque muchas veces el hombre cae en la religiosidad. ¿Y cuál es la religiosidad? Es que el hombre quiere con su propia justicia establecer la suya propia para agradar a Dios, para llegar a Dios. Antiguamente, claro, existía la ley, pero lamentablemente ningún hombre puede con su propia justicia alcanzar el reino de los cielos. Lo dice también en el libro de Romanos capítulo 3, el capítulo 3, verso 20. O leamos el 19 también. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que su boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ningún ser humano tiene la capacidad de con su propia justicia pueda alcanzar el reino de los cielos. Es decir, el Señor antiguamente estableció la ley. Pero ¿por qué vino Cristo? Porque ningún ser humano pudo cumplir la ley. Nadie. Ni David, el rey David, ni Daniel. Nadie pudo cumplir la ley. Por eso vino Cristo. Por eso es que el Señor estableció su justicia. La justicia de Dios, que es Jesucristo el Señor. ¿Para qué? Para darle salvación al hombre. Porque el hombre, hermano, siempre quiere mostrar su justicia al Señor, como el pueblo de Israel, como los judíos. Por eso que el apóstol Pablo hablaba acá, ¿cierto?, a los romanos, en esta carta, en el capítulo 10, que esta tarde yo quiero, ¿cierto?, de parte del Señor, expresar también a nuestros hermanos auditores. Porque lamentablemente, aun siendo cristianos, queremos nosotros mostrar nuestra justicia delante del Señor. Señor, yo hice esto, o yo hago, yo voy a hacer. El yo, todavía el yo ayuno, yo oro. Recordamos la parábola, mis hermanos, la parábola del publicano y del fariseo que fueron a orar al templo. Uno le decía: Señor, yo no soy como este publicano, como estos hombres que roban, que son ladrones, que mienten, que hurtan. Mas yo ayuno, yo oro, yo ofrendo, yo diezmo. Pero el Señor, ¿a quién justificó? A este publicano que estaba ahí golpeándose el pecho, ni siquiera quería alzar su cabeza al cielo. Y él decía: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, hombre pecador, sé propicio a mí. Es decir, Señor, ten misericordia de mí. Porque este publicano, hermanos, sabemos y entendemos que los publicanos eran hombres que estaban al servicio del gobierno romano, que cobraban impuestos
y muchos de ellos robaban, aprovechaban, ¿cierto?, el cargo que tenían para robar, para hurtar. Entonces este publicano, este ejemplo que daba Jesús a través de esta parábola, él nos mostraba la diferencia entre un publicano y un fariseo. El publicano estaba orando con Dios, supuestamente, entre comillas, pero yo creo, y decirle que la palabra dice que oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque ahí no estaba Dios. Porque él le decía: Señor, este publicano, yo hago esto, yo hago esto otro, yo ayuno, yo ofrendo, yo diezmo. Pero no así el publicano, mis hermanos, que le decía: Señor, sé propicio a mí, Señor, ten misericordia de mí. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el Señor después les dice, y les dice a los fariseos que estaban ahí, que el que había llegado justificado a su casa había sido el publicano, no el fariseo. ¿Por qué? Porque el publicano estaba mostrando su justicia. El fariseo estaba mostrando su justicia, y el publicano la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Y aquí lo vemos, mire, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mire, ¿se da cuenta? No conforme a ciencia. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aleluya, gloria al Señor. Entonces todavía hay mucha gente, hermano, que cree que por lo que hace va a agradar a Dios. A la verdad, yo también antes era mi vida de fe así. Yo quería agradar a Dios por lo que yo hacía. Señor, yo hago esto, yo voy a la cárcel a predicar tu evangelio, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo predico tu evangelio, voy a la radio. Pero cuando pude entender, mis hermanos, que no es nuestra justicia, no es lo que nosotros podamos hacer. Yo hago buenas obras, yo le doy alimento a los pobres, yo doy limosna. No, mis hermanos. El Señor no mira la obra humana, el Señor no mira la obra del hombre. Pero pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Si usted quiere agradar a Dios, usted crea en su Hijo Jesucristo el Señor. Es la única forma que nosotros podemos agradar a Dios y alcanzar el cielo, es a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de llegar al cielo, la única vía de llegar al cielo es a través de Jesucristo el Señor. El único camino, la única vía para llegar al Padre es Jesucristo el Señor. Mira ahí en el libro Mateo. Vamos a Mateo capítulo 7, si no me equivoco. Claro, Mateo capítulo 7, el verso 21. Como dice ahí, como Tito le dice: no os conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, qué versículo fuerte, mis hermanos. Fuerte, ¿por qué? Porque muchos le dicen Señor, Señor, pero aquí dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué más dice después el verso 22? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo eso? No lo puedo entender. Claro, porque el hombre, como les decía, siempre el hombre quiere mostrar su justicia, su obra delante de Dios. No. Usted tiene que mostrar la justicia de Jesucristo el Señor. La justicia de Dios, que es Jesucristo el Señor. Que en su corazón usted ha creído en Jesucristo.
y lo reconocido como el Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque estábamos apartados, estábamos destituidos de la gloria del Señor producto del pecado. Que con nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia, no nos podemos salvar. Nadie se puede salvar a sí mismo, solamente a través de Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes el Evangelio de Dios, la buena noticia. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es importante oír la palabra de Dios? Porque todavía muchas veces traemos un velo, una venda en nuestros ojos que no nos deja ver. No nos deja ver el Evangelio, la justicia de Dios que está acá en este libro maravilloso que se llama Biblia, que está revelada. Pero para llegar a ella tenemos que escudriñar, tenemos que leer, como dice acá, y leíamos en Isaías capítulo 34, verso 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó en su compañera. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí en la Biblia está la pregunta y está la respuesta. Si yo voy a predicar, si yo desarrollo un mensaje para predicar, yo tengo que desarrollarlo conforme a la palabra, conforme a ciencia. En la palabra está la pregunta y está la respuesta. No es que a mí se me ocurrió, o yo pienso, yo creo, o Dios me mostró y me dio una revelación. No. Solamente yo, hermano, yo acá estoy detrás de un micrófono, yo solamente soy intérprete en este momento. Yo soy el intérprete de la palabra, porque la palabra está revelada. Un día Dios permitió que se me revelara el Evangelio, este Evangelio maravilloso que está revelado, que muchas veces no podemos ver, que estamos vendados, que estamos cegados, porque predicamos conforme a hombres, ciencia de hombre, ciencia humana, filosofía humana, dogmas humanos. Muchas veces predicamos conforme a pensamientos de hombre, pero no conforme a la palabra, no conforme a las Escrituras. Por eso que dice acá, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Porque el Señor siempre, hermanos, como les decía, nos quiere mostrar en este libro maravilloso las dos justicias, la humana de hombre. Yo tengo que distinguir a dónde está la justicia de hombre, a dónde está la justicia de Dios. También cada contexto tiene una compañera, tiene una esposa. Entonces yo tengo que ir confirmando la palabra y confirmando el mensaje. Si yo estoy predicando, si yo soy un predicador, si yo estoy desarrollando un mensaje, si yo estoy predicando, tengo que ir confirmando la palabra conforme a la misma palabra. ¿Sabe usted que la Biblia está toda relacionada? Desde Génesis a Apocalipsis está todo relacionado. El contexto principal es la redención. Este es el contexto principal, la redención, la salvación de la Biblia. Desde el principio al fin. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Desde Génesis a Apocalipsis. Siempre está la palabra, siempre está Jesucristo el Señor. Desde el principio. Aleluya, gloria al Señor. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó en su compañera. Porque su boca mandó. ¿Quién mandó? El Señor. Y lo reunió su espíritu, su mismo espíritu. Amén. Gloria al Señor. Entonces, recién daba yo el ejemplo del apóstol Pablo, ¿cierto? Exhortando a los judíos y les decía mi preocupación, ¿cierto? Y mi oración son por Israel, para salvación. Porque ellos le sirven al Señor, ellos son celosos de Dios, pero no conforme a ciencia, sino conforme a su propia justicia. Conforme a su propia justicia. ¿Por qué? Porque el judío quería cumplir la ley y los mandamientos. Con su propia justicia agradar a Dios. Pero el fin de esto, ¿cuál, mis hermanos? ¿Cuál es? ¿Para qué el Señor estableció la ley? Para que me pueda entender. ¿Para qué Dios estableció la ley? Para el conocimiento del pecado. Y lo dice la palabra del Señor. Mira, Romanos, volviendo a Romanos. Yo les quería leer Romanos capítulo 3. Alcanzamos a leer el verso 19. Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 3.
para que podamos ir entendiendo. Romanos capítulo 3, el verso 19 ya lo leímos. Vamos a leer el 20. Dice, leamos nuevamente el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Claro, porque el hombre, al darse cuenta que no pudo cumplir la ley y no puede, está condenado, porque dice la palabra que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Su boca se cierra, ¿cierto? Ahí delante del juicio. Aunque sea un pecado grande, un pecado pequeño, todos los pecados son iguales delante del Señor. Ahí nosotros predicábamos, estábamos en el estudio bíblico y podíamos analizar de que Jesucristo pone al mismo lugar un homicidio o un asesinato a una persona que se enoja con su hermano. Está al mismo nivel. Entonces, es un pecado, imagínense comparar un pecado, lo que es un homicidio, asesinar a alguien, o enojarse con un hermano. Hay mucha diferencia. Pero para Dios es lo mismo. Están todos bajo el juicio de Dios. Están los dos bajo el juicio de Dios. Entonces, por eso dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano se será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? Para el conocimiento del pecado. Y toda boca se cierre. Entonces el hombre, al descubrir su naturaleza, al descubrir que en él está el pecado y que es pecador, solamente va a decir, Señor, ten misericordia de mí. Como le decía este publicano, Señor, sé propicio a mí. Señor, ten misericordia de mí. Aleluya, gloria al Señor. Entonces esto es lo maravilloso. Vamos a ir a una pausa musical para posteriormente ir cerrando lo que el Señor en esta tarde está hablando en nuestras vidas. Dios le bendiga. Amén. Una pausa musical, mis hermanos. Dios les bendiga. Les comparto un poquito la música. Mis hermanos que están conectados en el TikTok. Dios les bendiga.
Amén, amén, amén. Sí, gloria al Señor, amén. Ahí estábamos escuchando esta hermosa alabanza. Continuando. Entonces, estábamos viendo la justicia de hombre y la justicia de Dios. Y el hombre en sí quiere establecer la suya propia, como los judíos, los fariseos, pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces el Señor señalaba a los fariseos, aquellos que le escuchaban en aquel tiempo, les predicaba el Evangelio, sus discípulos también, la gente, la multitud. El Señor señalaba una parábola, mire, una parábola, esta parábola, cierto, que hacíamos reseña del publicano, el fariseo y el publicano. Mire, ¿cómo empieza démonos cuenta cómo empieza esta parábola? ¿Cómo empieza el Señor? ¿Con qué palabras comienza el Señor? Ahí estaban, cierto, los fariseos, dice, a unos que confiaban en sí mismos, mire, como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y aquí el verso 14 es revelador, mis hermanos. Mire, os digo, ¿cierto? Después que el Señor entrega esta parábola, les dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el hombre siempre quiere establecer su propia justicia para justificarse delante del Señor. Pero el único que justifica es Cristo. El único que puede justificar al hombre, al ser humano, es Jesucristo. Porque nadie se puede justificar a sí mismo. Porque más, si usted ve ahí en Isaías 66, dice que la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Entonces, ¿quién de estos dos descendió justificado a su casa? Como pregunta lo hago yo, para que podamos entender y comprender. Fue él, el publicano, el que decía: Señor, sé propicio a mí. O sea, Señor, lávame, límpiame con tu sangre. Porque antiguamente el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un animal, y ahí salpicaba 7 veces en el propiciatorio, y el pecado del pueblo era perdonado por un año. Pero no así nuestro Señor Jesucristo, que entró al lugar santísimo, que está en el cielo del tabernáculo celestial, con su propia sangre, dice ahí en Hebreos capítulo 9 y 11, con su propia sangre entró al lugar santísimo, rociando 7 veces en el propiciatorio, habiendo alcanzado eterna redención, una vez y para siempre. Entonces el único que puede justificar al hombre es Jesucristo el Señor. El hombre no se puede justificar a sí mismo con su propia justicia. Por eso que leíamos acá Romanos capítulo 3, el verso 24. Leíamos el verso 21, verso 22, verso 23 y verso 24. Lo leo nuevamente, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Por eso yo me gozo en el Evangelio, porque es poder de Dios, como decía el apóstol Pablo. Yo me gozo, yo no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Primeramente, como les digo, judíos y también al griego. Ahí griego, cuando dice la palabra, se refiere a nosotros los gentiles. Romanos capítulo 3. Aleluya, gloria al Señor. El verso 21, leo nuevamente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque no hay diferencia. Aleluya, gloria al Señor. Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria del Señor. Cuando el apóstol Pablo le dice aquí no hay diferencia, todos pecaron, ya sea judío, sea griego, sea fariseo, todos pecaron. Todos, no hay diferencia. Nadie se salva a sí mismo, nadie se puede justificar con su propia obra, con su propia justicia delante del Señor, con lo que hace. Si lo que nosotros hacemos es solamente por la gracia y la misericordia, Dios pone el querer como el hacer. Aleluya, gloria al Señor. La obra es de Cristo, la obra no es nuestra, la obra es del Señor. Él derramó toda su sangre para darnos salvación. Aleluya, gloria al Señor. Por eso dice después el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie se puede justificar a sí mismo con su propia justicia. Mire, volviendo para que podamos entender, en el contexto de lo que el Señor está entregando hoy, leíamos, ¿cierto?, Isaías 34, el verso 16, escribid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Como le decía, todo contexto tiene su compañera, su esposa, porque su boca mandó, y lo reunió su mismo espíritu. La palabra fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Mire, aquí voy a usar yo la compañera, mire, para que me pueda entender. Vamos a Génesis, capítulo 4. El verso 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y sucedió, dice, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios no miró con agrado su ofrenda, ni a él ni a su ofrenda. ¿Por qué? Porque Caín presentó su obra, su trabajo, su esfuerzo, su justicia delante del Señor. Sabemos y entendemos que Caín era labrador de la tierra. ¿Qué significa eso? Para sacar, ¿cierto?, un fruto de la tierra hay que trabajar la tierra, limpiarla, después abonarla, sembrar, después cuidar, ¿cierto?, abonar la tierra, o sea, sembrarla, abonar la planta, regarla, un trabajo, un esfuerzo, recién ahí, para recién sacar los frutos. Entonces yo me imagino, hermano, que Caín fue contento a la presencia del Señor, llevando su ofrenda. ¿Cómo se sintió él? Dios no miró con agrado ni a Caín, ni a su ofrenda. ¿Por qué? Muchos predicadores dicen, no, es que no lo hizo con agrado, no lo hizo con alegría, lo hizo con un corazón cargado, se sintió obligado. No, está mal enfocado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Ni a él ni a su ofrenda, porque él presentó su esfuerzo, su trabajo, su justicia, su obra. Pero no así Abel, que presentó un cordero. Aleluya, gloria al Señor. La justicia de Dios, ahí está Cristo representado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí yo estoy, hermano, entregando una parte del mensaje. Y este mensaje, en el contexto, tiene su compañera para que me pueda entender. ¿Cómo yo puedo confirmar esta palabra? Para que usted me pueda entender. Mire, vamos al libro de Hebreos, mire, al Antiguo Testamento, casi al final ya vamos al libro de Hebreos, al Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento. Mire, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, aquí habla de la fe. El libro de Hebreos, capítulo 11, por ejemplo, el verso 1, habla de la fe. Después, la fe, la certeza de lo que se espera.
y la convicción de lo que no se ve. El verso 4 que dice, mire, y aquí está la compañera de lo que leíamos ahí en en Génesis capítulo 4. Ahora Hebreos capítulo 11. Mire, viajamos por casi toda la Biblia y llegamos acá al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11, aquí está la compañera de lo que estábamos hablando y predicando y exponiendo, ¿cierto?, de Abel y Caín. Dice el verso 4, Hebreos 11, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Se da cuenta? Por la fe, aquí está la respuesta, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio, mire, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Habla por ellas. Aleluya, gloria al Señor. Entonces aquí está la respuesta, mis hermanos. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel? Porque presentó un cordero que está representado a Cristo. La justicia de Dios, no su justicia, no su esfuerzo, no su sacrificio humano, sino que Él presentó un cordero que está representado a Cristo Jesús, la obra de Jesucristo. De la única forma que el hombre puede ser perdonado sus pecados, a través de Jesucristo el Señor. Si hasta ahora usted quiere reconocer a Cristo, hermano, niéguese a sí mismo, reconozca que usted no se puede salvar a sí mismo con su justicia, con su obra, haciendo buenas obras. No, usted ríndase hasta ahora delante del Señor y dígale: Señor, como decía este publicano, este hombre pecador, decía: Señor, sé propicio a mí. ¿Qué le quería decir? Señor, ten misericordia de mí. Señor, soy pecador. Estoy destinado al infierno, al fuego eterno, para siempre, por toda una eternidad. Pero Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo creo y reconozco a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, que Él murió por todos mis pecados. Lo que yo no pude hacer, Él lo hizo por mí. Él cumplió la ley y los mandamientos. Jesucristo, el Señor. Y hasta ahora yo lo reconozco como Señor y Salvador. Esa es la justicia de Dios, Jesucristo el Señor. Por eso que Abel, hermanos, su fe dice que da testimonio de que él era hombre justo. Es que, pastor, dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Claro, humanamente nosotros no podemos ser justos con nuestra justicia. Eso es lo que el apóstol Pablo le quería decir a los romanos ahí en Romanos capítulo 3, verso 10. Que ni ellos, ni los judíos, ni los fariseos, ni nadie con su propia justicia puede ser justo. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo ahí a los judíos, a los romanos. Aleluya, gloria al Señor. Solamente a través de la justicia de Dios, que es Jesucristo, nosotros podemos ser salvos, podemos ser justos delante del Señor con la sangre de Jesús. Por eso que dice aquí: por la fe Abel dio testimonio de que era justo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Alcanzó testimonio, sacrificio que Caín. Alcanzó testimonio, sacrificio que Caín. Alcanzó testimonio.